Como siempre, Charlie, con historias muy interesantes en el anecdotario. Adelante, Charlie. Muchas gracias, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estás, mi querido Muy bien, Charlie? Gracias. Oye, que tú tienes una duda, ¿verdad? Existencial. Sí, te estaba diciendo que vi estas esculturas en la lateral de Paseo de la Reforma, si usted se ha fijado, hay en determinados... No, pero me habías hablado de otra. ¡Ay! No fue duda, una discusión terrible, porque es que la verdad el arquitecto es una persona muy preparada, pues es arquitecto, sabe la historia de la arquitectura del universo. Y ayer yo le hablaba de la duda del Paseo de la Reforma, que antiguamente en alguna época se llamó muy breve el Paseo de la Nopalera, y entonces tú me decías que sí, yo te decía que sí, tú me decías que no, y hay algo muy importante que nuestro público debe saber. Claro, no todo lo que está en internet es serio. Tenemos que ver quién es el autor, quién es la fuente. Si es una página de una universidad, ya tienes el respaldo. Claro. Pero si es de Pito Pérez y que escribe cualquier cosa, si sea real o no. Dices, quién sabe. Vean, hagan el ejercicio, vean un tema, consulten varias entradas y van a ver cómo hay discrepancias en cuándo nació, cuándo murió, cómo se llamaba, quién era el padre. Sí, así me Solamente aquellos que son autores reconocidos, por ejemplo, que tienen su propia página o su blog, esos son los más recomendados. Ya. Pero en cualquier caso, lo mejor es irse directamente a la fuente escrita de autores respaldados. Muy bien, muchas gracias, es un buen tip. Y ahorita vámonos de paseo. Sí, al Hospital de Jesús, que es el hospital más antiguo de toda América en funciones, porque fue creado por Hernán Cortés en 1524. Ojalá podamos ver las imágenes del Hospital de Jesús. Aquí estamos viendo el exterior. Se entra por República del Salvador o la dirección oficial, que es Avenida 20 de Noviembre, número 82. Lo que estamos viendo es el recubrimiento. Sí. Esto es lo que hizo el arquitecto Villagrán, uno de los grandes de la arquitectura moderna de México, allá por los años 40, cuando se hizo una ampliación. Pero dentro de este edificio, que no nos dice mucho, hay una gran sorpresa. Se conserva lo que fue el núcleo original del siglo XVI, que vamos a ver más adelante en otras imágenes. Pero este hospital que le llamamos de Jesús, en realidad fue fundado bajo el nombre de la limpia y pura Concepción de María. Esa fue es una devoción, era muy mariano. Ahí estuvieron todos los grandes médicos de la colonia, desde el primero que llegó a Diego de Peraza, el primero Pedro López, todos ahí estuvieron. Y aquí estamos viendo esta sorpresa. Nos atrevemos a cruzar la puerta, esto que es de vidrios, y nos encontramos dos maravillosos patios coloniales. Wow. Nadie se puede imaginar que en el corazón del centro histórico esté este remanso. Es maravilloso. Vean con sus dobles pisos. Las columnas no son las del siglo XVI, pero sí son exactamente iguales, porque a fines del siglo XVIII, Antonio González Velázquez, que fue el primer director de arquitectura de la Academia de San Carlos, reestructuró el edificio porque, como hemos hablado en el bloque anterior, estamos en una zona sísmica. No hay edificio que no haya tenido algún daño, y eso fue la necesidad. Ahí estamos viendo la estatua y la maravillosa escalinata, que es un tramo y se abre en dos. Está en servicio, este hospital. Lo que estamos viendo son los pasillos. En alguna imagen, inclusive ahí aparecen las personas que están esperando para que les den noticias de sus enfermos. Esto es maravilloso, podemos ver la vegetación. Vean este enjambre de columnas. Inclusive hay un mural que celebra el encuentro de las culturas más la medicina prehispánica cuando se encuentra con la europea. Que aquí se practicó. Carlos, y aunque no estés enfermo, puedes pedir permiso para pasar y tomar. Ni siquiera necesitas pedir permiso. ¿Nada? Entras, pasas, nadie te dice nada. Solicitas permiso, sí, para entrar, por ejemplo, al despacho del director, que tiene un bellísimo artesonado, es decir, una techumbre de madera del siglo XVI, más cuadros que fueron donados inclusive por Carlos V. Y nos encontramos esta sorpresa, una pieza prehispánica que es un Quetzalcóatl, que nadie sabe en qué punto fue encontrado. Y finalmente salimos a la calle de República del Salvador, donde nos encontramos con el Templo de Jesús, que fue parte
de este hospital. Fue la segunda fundación religiosa. La primera fue lo que se llamaba la Iglesia Mayor, que se convirtió en catedral a mediados del 16, y la segunda ermita fue la de la pura y limpia concepción de María. También era la capilla del hospital. Más tarde se fue independizando. Ojalá podamos ver también las imágenes, porque tiene una historia muy interesante. Vemos, por ejemplo, que no siempre se llamó lo que te iba a preguntar, de Jesús Nazareno. Que sí siempre se llamó de esa manera. ¿No? ¿Y saben por qué se llama así? ¿Por qué? Porque en 1663 murió una indígena llamada Petronila, que tenía un Cristo maravilloso, y ella lo donó, pero como no quedó muy claro a qué iglesia lo donaba, se hizo un sorteo entre las 5 iglesias favoritas de ella, y la que ganó fue esta, la de la Concepción. Pero como se volvió tan devota la gente de la imagen, la empezaron a conocer como de Jesús Nazareno. Aquí estamos viendo, las maravillosas. En el interior, que ojalá podamos ver también, hay otras imágenes. Hay un ambiente muy sobrio, muy mal iluminado. Aquí estamos viendo el Nazareno que le da nombre a la iglesia. En el techo, en el interior, está el último mural que pintó Orozco, Apocalipsis de 1945. En el altar está presidido por la Virgen del Apocalipsis. Y lo más interesante es que en el interior, junto al altar mayor, si lo vemos de frente, del lado izquierdo hay una placa muy pequeña, en rojo, con letras en dorados, que dice Hernán Cortés. Señala el sitio donde están enterrados los restos del conquistador de México. Después de tanto viaje, tanto paseadero. Bueno, mira, si no fuera tan tétrico, podríamos decir que los huesos de Hernán Cortés vivieron la mejor aventura de la historia. Imagínense, murió en 1547 en Castilleja la Vieja, cerca de Sevilla. Como lo agarró allá la muerte, lo enterraron provisionalmente en el mausoleo de los duques de Libia y Sidonia. Pero en 1550 se murió el duque, lo cambiaron a otro lugar dentro del mismo convento de San Isidoro de Sevilla. Él había prescrito que 10 años después de su muerte lo trajeran a México a enterrar en un convento que debería construirse en Coyoacán, para lo cual él dejó un legado. Pero como las cosas no estaban bien, hasta 1566 Martín Cortés lo hizo traer. Pero como nunca se construyó ese convento, lo dejaron en Texcoco hasta el año de 1629, cuando se murió el nieto de Cortés, Pedro, y fueron enterrados en San Francisco. Y de ahí lo movieron 2 o 3 veces hasta que a fines del siglo XVIII fue a parar a Jesús Nazareno, y luego el apoderado de los descendientes, Lucas Alamán, lo trasladó 2 veces hasta que quedó en su lugar actual. Y pues ya, y nos está esperando otro que tiene unas aventuras tétricas terribles que nos hace temblar más que cualquier sismo, que es Víctor Segarra.